Y nada, y comentaros que, bueno, yo soy colaborador dedicado a las formaciones de Pickup y bueno, vamos a ver muchas cosas de las que me comentáis en muchas formaciones o luego más bien después de ellas. Vamos a ir viendo lo que serían una serie de conceptos muy habitualmente que preguntáis, como son el concepto de cerda presente, cerda en producción y cerda productiva o improductiva, ¿vale? Entonces, aunque sea un poquito externamente al programa, sí que vamos a tener aquí estas situaciones y vamos a verlas. La cerda presente, como bien viene definido aquí, sería una cerda que es aquella cerda que entra en la granja y desde que entra a la granja y hasta su baja va a considerarse como cerda presente dentro del programa. Es decir, aquí tenemos el nacimiento, el nacimiento de la cerda, ese todavía no estaría presente en la granja. En el momento, claro que se produce en la granja, por supuesto, claro. El momento de entrar en la granja, el momento en el que le damos nosotros esa alta en la granja, ¿vale? A partir de ahí se considera presente en la granja y luego a lo largo de las distintas camadas, durante todo el ciclo productivo y demás, independientemente de que tenga una cubrición, diagnósticos positivos, negativos, abortos, distintas situaciones, CETES y demás, ¿vale? Hasta que esté la baja va a estar como presente, ¿vale? Esto es muy importante para el tema, o sea, el ver esto es para revisar ahora en los cálculos de los distintos índices para distintas dudas que surgen habitualmente de cómo calculo algunas cosas, ¿vale? Entonces, tenemos ese concepto de cerda presente. Cerda en producción va a ser aquella cerda desde que se realiza esa primera cubrición hasta la baja, ¿vale? Y el momento que realiza la primera cubrición nos va a dar igual si esa primera cubrición va a ser fecunda o no fecunda, si va a ir seguida de un diagnóstico de gestación positivo o negativo, si va a ir seguido de un parto, si va a ir seguido de una segunda cubrición, etcétera, da igual. En el momento en que tenemos una primera cubrición, esa cerda entra en producción y se considera cerda en producción hasta que salga de la explotación por baja, muerte, venta, lo que sea, ¿vale? Pero como veis, aquí al final la diferencia entre cerda presente y cerda en producción va a ser el periodo de cuarentena desde esa entrada hasta esa primera cubrición, ¿vale? Y ya el tercer elemento que incluiríamos aquí, ¿vale? Sería el de cerda productiva, que es el que muchas veces nos da un poquito más de la lata, digamos, en cuanto a entender este concepto, cerda productiva o improductiva, ¿vale? Y cuando vemos ya la clasificación de que la diferenciación, lo contrario de cerda productiva no es en producción ni presente ni nada de eso, sino que lo contrario es improductiva, ahí nos vamos a ir focalizando mucho más en ese sentido. Esta cerda productiva se va a considerar aquella cerda que está gestante o está lactante, ¿vale? Es decir, que está en un periodo de producción, ¿vale? Entonces, aquí en este gráfico, por ejemplo, tenemos un ciclo en el que tenemos la cerda que entra en la granja, tiene su primera producción y un ecógrafo negativo. Entonces, todo este periodo en naranja va a ser improductivo. En esta fase, esa cerda no se va a considerar como productiva, ¿vale? En cambio, vamos a tener en esta segunda fase, a partir de la segunda cubrición, en el que ya tenemos un diagnóstico de gestación positivo, ya está fecunda esa cerda, ya está gestando, seguiremos de una fase de parto y una fase de destete, y todo ese proceso desde esta segunda cubrición se considerará una época de productividad de la cerda, se considerará esa cerda como productiva, ¿vale? Siguiente camada, desde que destetamos el intervalo de destete a cubrición, en esa espera de cubrición será un periodo improductivo. Si a partir de la siguiente cubrición, si va seguido de un diagnóstico de gestación negativo, ese periodo también será improductivo. Si fuera seguido, como en este tercer caso, de esa cubrición un diagnóstico de gestación positivo, ahí ya sí que consideramos esa cerda como productiva, ¿vale? Y luego ya a partir de la baja, obviamente, también sería como cerda improductiva, ¿vale? En caso de que hubiera un aborto, por ejemplo, pues también consideraremos a partir del aborto un periodo improductivo, ¿vale? Entonces es tener en cuenta estos elementos porque en base a esto vamos a ir revisando los distintos índices dentro del programa y esto es lo que en la teoría, digamos, para calcularlos y considerarlos bien, ¿vale? Así que nada, vamos a verlo ya esto en el programa.
Entonces aquí tenemos en nuestra pantalla de información uno de los elementos más visualizados y sobre el que realizamos más consultas es sobre este concepto, este índice que tenemos aquí en la pantalla de información de destetados por cerda productiva y año, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué nos está considerando? Nos está considerando todas esas, los destetes que tenemos sobre todas las cerdas que ya han tenido al menos una cubrición y no se han dado de baja, ¿vale? En el periodo que tengamos considerado aquí en ese intervalo de tiempo, ¿vale? Entonces, este índice me está haciendo referencia a todas esas cerdas ya cubiertas, ¿vale? Independientemente de que hayan parido o que no, y que aún no se hayan dado de baja, ¿vale? Cuando avanzamos un poquito más en el detalle de estas informaciones, pues por ejemplo podemos analizarlo individualmente desde la ficha de la cerda, en el que seguro que habéis visto en algún momento esas épocas de cerda en producción o cerda en periodos improductivos, ¿vale? En esta ficha cerda, en la última pestaña, ¿vale? Seleccionaríamos aquí los días de cada una de las camadas y aquí, como veis, tenemos días improductivos de esta cerda, que sería esa situación desde la entrada en la explotación hasta la primera cubrición, desde la alta hasta la cubrición. Todos esos días se van a considerar improductivos, ¿vale? Luego, a partir de la primera cubrición, ¿vale? Todo lo que sea gestación ya se consideraría productivo, ¿vale? Voy a coger aquí otra cerda y lo podríamos revisar a lo largo de todo el periodo de las distintas camadas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos en este caso con varias camadas y vemos muy gráficamente en colores amarillos las barras, que serían los días improductivos en cada uno de los ciclos, ¿vale? Y los días productivos estarían en tonos verdes, ¿vale? Tanto para la gestación como para la lactación, ¿vale? Entonces, la cerda productiva será aquella que esté en un periodo de los verdes y cerda improductiva si está en un periodo de los amarillos, ¿vale? Visto esto, vamos a avanzar al siguiente episodio, digamos, que vamos a tratar hoy, que sería ver los resultados de GT, ¿vale? En el que van a ir muy vinculados al anterior. Porque en este informe de resultados GT, si lo habéis analizado, ahora de todas maneras lo vamos a ir analizando muy detalladamente, en esta parte de resultados por el periodo, en cuanto a la productividad, aquí tenemos este elemento que nos diferencia el número de lechones destetados por cerda productiva y el número de lechones destetados por cerda en producción, ¿vale? Que como veis son índices que son sustancialmente distintos, ¿vale? Que no tienen por qué corresponderse. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el primer índice me lo va a hacer en el periodo que estemos analizando sobre todas las cerdas que estén dados de alta, ¿vale? Y que ya han recibido ya han tenido una primera cubrición, en ese momento ya se considera cerda productiva, pero aquí en este caso la cerda en producción en ese periodo pueden ser cerdas que estén en un intervalo de destete de cubrición, en espera de una siguiente cubrición después de un diagnóstico de gestación negativo y demás. Esto es importante porque sé que en muchas granjas se tienen pues, bonus de rendimiento y demás en base a distintos índices, y este índice del número de lechones destetados por cerda en producción es muy sensible a analizarlo en periodos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una cerda en producción, la misma cerda puede estar en producción o improductiva en función de si después de una cubrición hemos pasado o no hemos pasado el ecógrafo, ¿vale? Un ecógrafo en negativo va a eliminarla de esta ecuación, no va a considerarla como cerda que no está en producción, en cambio un ecógrafo positivo sí que va a considerarla en producción, con lo cual es muy importante tener claro estos conceptos y a la hora de analizar datos, pues tener en cuenta también distintos sucesos, como puede ser pasar el ecógrafo y indicar esos diagnósticos de gestación, dado que eso nos va a variar en una situación u otra, ¿vale? Lo mismo para la introducción de abortos o cosas similares que nos dan lugar a esos periodos improductivos. O en el momento que metamos un destete, igual. En el momento que hayan destetado, si yo, por ejemplo, hago un análisis ahora en un momento determinado, antes de introducir unos datos de destete, y reviso datos, y después de hacer el destete reviso datos sin haber metido información, el número de cerdas en producción me va a haber disminuido, porque esas cerdas que ya han destetado pasan a estar improductivas porque pasan a estar en la fase de intervalo de destete-cubrición, ¿vale? Que es un periodo que, como hemos visto antes en la ficha de la cerda, se considera improductivo,
¿vale? Otra vez a la misma edición que tenemos aquí. Ese periodo que tenemos aquí se considera improductivo. Entonces, aunque sean 6 días en cada ciclo, esos 6 días va a considerarse improductivo. Y por eso es importante el momento en el que saquemos los resultados para analizarlos, ¿vale? Dicho esto y estos elementos que consideraba importante tener claros antes de seguir viendo pues esos resultados, que al final después de ya que se lleva un cierto tiempo en el programa, en el picado de datos, pues oye, se tendrá más facilidad, menos facilidad, se tendrá unos hábitos u otros, pero ya cuando uno ya tiene una serie de informaciones, lo que quiere es sacar esa información del programa y ver cómo obtener esos resultados, ¿vale? Entonces, un primer informe, que es bastante interesante, muy sencillo, pero muy útil, que sería este de resultados GT, que lo tenemos aquí en el menú de inicio o en el menú de reproducción, resultados GT. En este análisis nos va a dar un multicriterio que nosotros podemos personalizar según queramos, ¿vale? En principio, la manera más habitual de hacer este análisis de resultados GT sería seleccionar 2 periodos, ¿vale? Que definimos aquí esos 2 periodos con el filtrado de siempre, selección de fechas, y nos lo van a colocar en la primera y segunda columna. La tercera y cuarta columna es muy habitual enfrentarlas con el objetivo, que tenemos parametrado en nuestros valores de objetivo, que eso lo podemos hacer en cualquier menú de reproducción, en las preferencias, y estableceremos cuáles son los valores objetivos que tenemos nosotros, aquí en objetivos y alertas, y podemos parametrar los objetivos a nivel historial de cada una de las terras de manera individual, a nivel de lote o a nivel de granja, ¿vale? Entonces, en función de estos valores objetivos, nos va a dar estos índices que van a rellenar esta columna, y tendremos una última columna que nos va a marcar esa desviación que pueda haber entre lo que yo estoy analizando en mi periodo inicial, ¿vale? En la primera columna, ¿vale? Que sería esta de aquí, la de 2022 en este caso, con respecto al valor objetivo. Y nos va a marcar si la desviación vamos bien, ¿vale? Que nos marcaría en verde, o vamos mal, que nos marcaría en rojo, o estamos más o menos igual que, pues, por ejemplo, en este caso, 1,53 sobre 1,60, más o menos andamos ahí, ¿vale? Entonces nos marcaría. Esta desviación la podemos ver en modo escala o la podemos ver en modo valor, ¿vale? Siempre que cambiemos cualquier cosa, aplicamos filtrar datos y nos lo va a cambiar en este caso para ver la desviación en valor, ¿vale? En este caso voy a cambiarlo otra vez a desviación en escala. Personalmente me resulta más visual para revisarlo, ¿vale? Aquí en este caso, según el índice que estemos analizando, la desviación, si va en un sentido u otro, puede que sea verde si sube o si baja, ¿vale? Dependiendo de si estamos analizando pues la productividad del número de lechones o estamos analizando las bajas, ¿vale? Entonces, en este caso, pues cada uno nos irá correspondiendo, identificando qué es lo más adecuado. Este informe que tenemos aquí, como veis, hay distintos datos de productividad, resultados por camada, ritmo de reproducción, y tenemos aquí, podemos desplegar todos los reagrupaciones que tenemos por aquí para ver los distintos índices que tenemos detallados de cada uno de los criterios, ¿vale? Básicamente, pues bueno, lo que veíamos ahí, el número de lechones destetados por célula productiva en producción, para ver esa comparativa, los nacidos totales que tenemos aquí a nivel de camada. Aquí podremos ver los muertos, destetados por camada que tengamos, ¿vale? El ritmo de reproducción para ver el intervalo parto-parto, ¿vale? Que tenemos por aquí. Aquí tenemos la edad de los lechones a destete, ¿vale? Y luego intervalos de destete primera cubrición, cubriciones fértiles, análisis de repeticiones, la reposición y luego un análisis de las bajas que tengamos, ¿vale? Como veis, pues un informe bastante completo en el que podemos revisar esos distintos periodos. Igualmente, si nuestro objetivo, o sea, perdón que utilice la palabra, nuestra intención no es comparar tanto esos periodos con los valores objetivos, sino hacer comparativa de periodos, otra opción sería establecer, pues no en una de las primeras columnas, sino en las 4 columnas, establecer periodos personalizados, que incluso pues, podemos elegir 4 periodos y analizar esos 4 periodos, ¿vale? De tal manera que tengamos 4 columnas con los índices de cada uno de esos periodos y así podemos analizarlos o establecer, pues, ver las desviaciones con respecto al periodo inicial, ¿vale? Y el periodo final. Como veis, están remarcados en negro para que cuando tengamos seleccionada la columna de desviación sepamos entre qué periodos
o entre qué columnas nos está haciendo esa desviación, ¿vale? Y van a ser siempre las que están remarcadas en negro. Aunque tengamos 3 periodos, nos analizaría la desviación del primer periodo con respecto del tercer periodo, ¿vale? Y lo tendríamos ahí. Como siempre, dentro de Pickup sabéis que la información es muy ágil en cuanto a intercambio de información, y pues desde aquí podemos sacar un Excel como este que tenemos aquí, en el que veríamos pues esta tabla con los periodos y el valor objetivo que tenemos ahí analizados, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Igualmente, en este mismo resultados GT tendríamos para detalle el resultados por camada, que aquí sí que lo que me va a analizar es de cada uno de estos periodos, ¿vale? Cada uno tiene su columna. Aquí tenemos para elegir si lo queremos ver de la columna 1, 2 o 3, ¿vale? Voy a dejarla de la columna primera. Y en esta columna lo que voy a hacer es el análisis de estos índices que teníamos ahí revisados en esta pestaña previa de resultados por periodo. Lo vamos a tener desglosado por cada una de las camadas que estamos analizando para ver cómo va la evolución en ese sentido, no a nivel global de todas las celdas, sino diferenciado por cada una de las camadas, ¿vale? Y aquí, como veis, tenéis siempre la herramienta esta de deshacer las reagrupaciones o volver a reagrupar los distintos índices para intentar ajustarlo de una manera más sencilla y que sea lo más ágil posible, ¿vale? Pues esto en cuanto a los resultados GT, ya os digo, un informe muy sencillito que tenemos muy a mano en el menú de inicio y en el menú de reproducción, aquí en las ediciones, ¿vale? Visto este análisis, vamos a pasar a otra zona de análisis ya un poquito más profundo, digamos, ¿vale? En el que vamos a empezar por los análisis habituales que tenemos, que sería el análisis de producción, seguimiento de la producción, en el que en este caso lo que se analizan es muy similar al análisis anterior, en el que vamos a analizar periodos, ¿vale? A partir de una fecha final analizamos los periodos anteriores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí a 31 de diciembre del 22, ¿vale? Y voy a decirle que me analice los 12 meses de ese año. Damos datos y vamos a obtener aquí una tabla con los distintos elementos de cubriciones, partos, destetes, distintos índices que tenemos en cada uno de esos periodos que en este caso he seleccionado meses, ¿vale? Lo podemos hacer por semanas, por trimestres, por años, como queramos, o personalizado, ¿vale? Aquí lo importante y lo interesante de este análisis de producción es que a la hora de seleccionar los periodos, son personalizables como digo, pero del periodo que hayamos elegido, es decir, de estos 12 meses, vamos a tener una totalización. Por ejemplo, en este caso vemos mes a mes el número de cubriciones que hemos tenido, ¿vale? Y tenemos la totalización de cubriciones que ha habido en este año y la media del periodo que estemos analizando, ¿vale? Es decir, si yo esta media que tengo ahora de 101,2, yo aquí cambio y quiero que me saque los resultados de 2023, al filtrar los datos, esa media me va a cambiar, como veremos ahora, ¿vale? Aquí además me faltan meses, ¿vale? Me cambia ese periodo porque me lo está haciendo esa media con respecto del periodo que estoy seleccionando arriba. Entonces es interesante porque podemos comparar periodos con respecto de una media de lo que yo he elegido, no de la media global de la explotación, ¿vale? O igualmente, pues aquí podemos establecer que me sacará resultados de los últimos 4 años, por ejemplo, para ver resultados a nivel global de cómo va la explotación, pues en periodos más amplios, ¿vale? Con totalizaciones y con medias de años, por ejemplo, ¿vale? Este seguimiento de producción, como seguramente conoceréis, lo podemos ver en modo tabla o lo podemos ver a nivel gráfico, en el que vemos la evolución de seguimiento de cubriciones, de los nacimientos, de la baja de los lechones o de los destetes que vamos teniendo, con el total de destetados por camada, ¿vale? Y el número total de animales que tendríamos destetados en total en cada uno de los periodos, que en este caso se corresponden con los años, ¿vale? Este seguimiento de producción, herramienta muy interesante, ¿vale? Y el seguimiento de lotes, ¿vale? Una característica que va a tener importante es que aquí lo que analizamos es el lote desde el inicio al final, es decir, en el seguimiento de producción, pues tenemos cubriciones que podríamos estar haciendo en diciembre, y si el periodo que estamos analizando termina en ese diciembre, pues
lo que pase con esas cubriciones en cuanto a partos y en cuanto a destetes, obviamente no se tiene en cuenta, eso ya formaría parte del siguiente periodo, ¿vale? Aquí no, en el seguimiento de lotes lo que analizamos es cada uno de los lotes en base a las cubriciones que arrancan ese lote, ¿vale? Pues vamos viendo su desarrollo de esas cubriciones, cuántas llegan a parto, de esos partos el número de destetes que tenemos, de esos partos el número de nacidos que tenemos, de esos nacidos el número de destetados que tenemos, ¿vale? Y podemos ver otros índices. Una diferencia sustancial con respecto del seguimiento de producción es que aquí en el seguimiento de lotes el formato tabla que tenemos aquí con columnas, en el que vemos los resultados en cada una de las columnas, a diferencia del seguimiento de producción que lo veíamos por filas, este resultados por columna en el seguimiento de lotes nos permite, con los 3 puntitos de parametraje de aquí a la derecha, que como sabéis tenemos en múltiples pantallas de pickup, podemos elegir los criterios, los índices que queramos revisar, de tal manera que podemos personalizar mucho más los resultados y adaptarlos más a las necesidades que tengamos dentro de este listado que tenemos aquí, ¿vale? Siempre pues, podemos añadir columnas, deshacer columnas, etcétera, ¿vale? Y en esta evolución nos pasa un poco igual que en el seguimiento de producción. Tenemos de los lotes que estemos analizando, que aquí le he dicho que me analice los últimos 7 lotes destetados, vamos a tener aquí abajo una totalización de esos lotes que hemos seleccionado y una media de estos lotes que estamos revisando. Es decir, cuando yo estoy revisando estas medias es respecto de la media de los 7 lotes en este caso, o sea, aquí lo cambio esto que me saque los últimos 12 lotes destetados, cambio esa situación y esta media de 66, veis ahora me ha cambiado a 67. ¿Vale? La totalización, por supuesto, es distinta, pero en la comparativa realmente lo que estaría haciendo es comparar este lote con el resto de los otros 11 que tenemos aquí en pantalla ahora mismo, ¿vale? Y al igual que en el caso anterior, la información la podemos ver en modo tabla como tenemos aquí o visualizarla en modo gráfico, ¿vale? Que tenemos aquí para cada uno de los lotes que tenemos, ¿vale? La evolución de número de cubriciones, partos y los distintos porcentajes de fertilidad y de partos que tenemos, ¿vale? Aquí en cuanto a la evolución de nacidos totales, vivos o destetados, ¿vale? Pues igualmente en azul el número de nacidos totales, nacidos vivos y destetados y la evolución que tenemos en cada uno de ellos a lo largo de los distintos lotes, ¿vale? Bajas en maternidad o número total de lechos necesitados, ¿vale? Bien, esta sería un poquito la situación en cuanto al análisis. Recordaros también que estas tablas son tablas dinámicas en las que, por ejemplo, el seguimiento de lotes, yo al darle doble clic sobre cualquiera de las barras, aquí, perdón, me he adelantado, he hecho doble clic sobre la barra del lote 2314 y lo que me ha llevado es al lote 2314 para analizarlo aquí de manera individualizada, ¿vale? Y lo mismo me pasaría en cuanto si lo hubiera hecho, retorno al de seguimiento de producción, si lo hubiera hecho desde las gráficas del seguimiento de producción o desde la tabla igualmente, podemos hacer desde aquí, al hacer doble clic sobre esta casilla del número de cubriciones de 2021, lo que me va a abrir en este caso es el diario de cubriciones de todo el año 21, ¿vale? Con el listado que tengo aquí, ¿vale? Entonces, recordaros eso, que las tablas estas de seguimiento de lotes y seguimiento de producción, tanto las tablas como los gráficos son dinámicos y nos van a llevar a el informe correspondiente detallado de esos, los datos que dan lugar a esos resultados, ¿vale? Bien, aparte de estos resultados que decíamos de lote y de producción, estábamos hablando para revisar los distintos análisis de fertilidad que tenemos. Hemos revisado en algún momento, en alguna otra webinar, estos datos, pero bueno, siempre es interesante dar unas pinceladas para que al menos sepáis dónde están ubicados y si queréis profundizar más sobre ellos, podéis contar con nosotros, llamar a soporte para revisarlos, ¿vale? Entonces aquí en análisis de fertilidad tenemos 3 menús, vamos a pasar así brevemente sobre ellos, que tenemos en primer lugar el análisis de fertilidad de las cerdas. En este caso el análisis nos lo va a ir haciendo, vamos a esperar que termine de abrirse la pantalla, ¿vale? Vamos a ir haciendo igualmente con los filtros que tenemos aquí asignados, ¿vale? En base a una fecha final, analizamos el número de periodos que queramos, ¿vale? Y podemos ver, pues eso, en base al número de cubriciones que hemos tenido, diferenciar cuáles han sido primera cubrición o cuáles han sido segundas o terceras cubriciones, y aquí lo importante es que de esas cubriciones, ¿vale? Me va a dividir entre las cubriciones que han sido fecundantes y las no fecundantes.
es decir, en este caso, por ejemplo, este primer periodo, de esas 133, 117 han sido fecundantes y el resto de esas 133, que son 16, son no fecundas. ¿Y qué me considera el programa cubrición fecunda o no fecunda? Que es otra pregunta muy similar al tema de que veíamos antes de célula producción o célula productiva. Además, pues en este informe de fertilidad de las cerdas, os recuerdo, es de análisis de fertilidad de las cerdas, lo vais a ver muy claro, porque aquí en cubriciones fecundantes, esas 117 me desglosa aquí de dónde las saca el programa. Pues considera cubrición fecunda las que conllevan una ecografía positiva, las de aquellas cerdas que se han dado de baja como gestante, obviamente, las que llegan a aborto, porque realmente, aunque no termine en parto, esa cubrición ha sido fecunda, por supuesto las que llegan a parto, y aquellas cubriciones de más de 42 días que no se hayan identificado como un ecógrafo negativo, también las va a considerar como ecografía positiva, o sea, como cubrición fecundante, salvo que indiquemos lo contrario con una baja no gestante, por ejemplo, ¿vale? Y por tanto, ¿qué considera como no fecunda? Pues por supuesto, las bajas no gestantes, las bajas vacías que indiquemos, todas aquellas que hagamos repeticiones a 21 días, a 42 días o no cíclicas, ¿vale? Y las que teníamos por tanto, las que nos vendrían de ecógrafo negativo por lo que se han repetido, ¿vale? Con esto teníamos las cubriciones no fecundas. Y con este desglose, pues ya tenemos analizado de esas cubriciones las que considera fecundas y no fecundas, y en base a esto, ¿vale?, me va a sacar el porcentaje de fertilidad, que sería tan sencillo, pues eso, de estas 133 cubriciones, si han sido fecundas 117, pues suponen el 88% del total. ¿Qué queremos analizar de esas 133? ¿Cuáles serán de primera y segunda? Pues también podemos analizar la fertilidad de primera y segunda cubrición, ¿vale? Y como siguiente parto tendríamos de ese 88% de esas, en este caso, 133 cubriciones, que eran 117 fecundantes. ¿Cuántas llegan a parto? Pues el porcentaje de partos lo vamos a calcular en base al número de partos que hemos tenido, ¿vale? Y luego ya, bueno, índices de nacidos totales, de tetados y demás, pero vamos a esta análisis de fertilidad, sobre todo lo que vamos a ver es la diferenciación de cubriciones fecundas, no fecundas, y en base a eso, porcentaje de fertilidad y luego ya porcentaje de partos, ¿vale? Criterio de análisis de los datos, pues eso que tenemos aquí, y volvemos a lo mismo, tenemos la totalización de los periodos que estemos analizando y la media igualmente de esos periodos que podemos analizar, ¿vale? Siempre que haya datos, no nos queda alguna cubrición por ahí pendiente de calcular, etcétera. En este análisis de fertilidad es muy interesante los filtros avanzados que podemos utilizar. Aquí en la parte de filtrado tenemos aquí un embudo con un más en el que podemos ver los filtros avanzados. De tal manera que este análisis lo puedo hacer, por supuesto, por razas, por granja de nacimiento, por agrupaciones que yo tenga de las cerdas. Muy importante, si tengo distintos berracos también, en función del berraco que yo tenga, analizar de un berraco concreto cómo va su fertilidad, ¿vale? Cómo afecta su fertilidad al resto de cerdas, ¿vale? Por operarios que yo tenga, por número de cubrición, e incluso para aquellos, digamos, más pros, usuarios más pro, ya vemoslo claro, si tenemos algún tipo de observación adicional, como algún tipo de lo que sea, aplicación que tengamos de inyecciones o lo que sea, le podemos añadir observaciones y filtrar por algún tipo de observación, ¿vale? Entonces, en este análisis de fertilidad, muy interesante en global, pero si nos vamos al detalle con el filtro avanzado, lo tenemos ahí un poco escondido, pero que sepáis que está ahí, que nos va a ayudar, ¿vale? Luego ya tenemos, bueno, el detalle de las cubriciones, que realmente de ese periodo lo que va a sacar es el listado de todas las cerdas con las cubriciones que han tenido en ese periodo para ver cuáles han sido fecundantes, no fecundantes, qué ha ocurrido tras ese suceso, ¿vale? Ya un análisis más detallado de la situación individual de cada una, ¿vale? Esto os digo desde la parte de análisis, fertilidad, análisis de fertilidad de las cerdas. Siguiente paso en cuanto a la fertilidad, pues ya iríamos a las repeticiones. Antes estábamos revisando la fertilidad, cubriciones fecundas con respecto de no fecundas. Aquí en el análisis de repeticiones lo que vamos a ver es de el número de cubriciones que tengamos, el periodo que estemos analizando aquí, ver cuántas repeticiones se suceden, ¿vale? Aquí este análisis de repeticiones, como veis, ya no me lo hace por periodo, por periodos diferenciados, sino que me lo hace en un único periodo, y lo que me va a disgregar aquí va a ser
cómo se distribuye en función de en qué camada esté, ¿vale? La primera camada, segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, ¿vale? En el parametraje que tengamos nosotros aquí establecido. Este parametraje, aquí en las preferencias que tenemos aquí arriba, podemos nosotros personalizarlo para que agrupéis en base a los criterios que queráis. ¿Que queréis tener la primera y segunda juntas y luego la tercera por separado o la quinta por separado, entre otras? Se puede personalizar por aquí y esto que utilicemos aquí, ¿vale? Será lo que tengamos. Yo, por ejemplo, aquí voy a cambiar de esta a la 2, la 3 por separado y la 4 por separado, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues aquí ahora me va a hacer el recálculo de que las dos primeras me las tiene por un lado y luego la 3 y la 4 por separado, ¿vale? Esto ya a criterio de las necesidades o inquietudes de cada uno, ¿vale? Y como decía, eso me va a hacer de las cubriciones, ver cuántas repeticiones, en cuanto a número y en cuanto a porcentaje, importante, y luego de esas repeticiones, pues establecer cuál es el intervalo desde la cubrición a la repetición, ¿vale? Estableciéndolo en varios grupos. Tenemos las precoces de menos de 17 días, las regulares en torno a 3 semanas, que va de 18 a 25 días, y regulares entre 3 y 6 semanas, las regulares de 6 semanas y las tardías de más de 6 semanas, ¿vale? Y con identificación del número de cada una de ellas y el porcentaje para ver la representatividad de cada una, ¿vale? Luego podríamos ver de las repeticiones de primeras cubriciones, ¿vale? Pues desde este la primera cubrición en función del número de días que transcurren, ¿vale? También podríamos ver ese pequeño análisis. Esto que tenemos aquí lo vemos también a nivel gráfico, ¿vale? Y aquí sí que se ve muy claramente, pues por ejemplo en las repeticiones la mayoría se nos dan en intervalos regulares en este periodo, ¿vale? Tenemos 65% que se nos da en esas primeras 3 semanas, ¿vale? Pues muy bien. Pero, sin embargo, en precoces y regulares no tenemos apenas, hay algunas regulares a 6 semanas, pero sí que tenemos ahí un 25% tardías, ¿vale? Pues, ¿cómo analizamos este dato? Pues sería muy fácil. En el análisis de repeticiones estamos viendo aquí el dato a nivel global, me voy a mi diario de repeticiones, en el que me van a salir el listado de cada una de las ceras que han tenido repetición y digo, oye, sácame todas esas repeticiones que han ocurrido en un periodo superior o igual a 47 días, por ejemplo, que tenemos ahí, ¿vale? Y en este caso pues van a salir estas 77 que estamos analizando, 21 que era el 25%, ¿vale? Esas repeticiones que tenemos a número de días, que las puedo ordenar aquí de mayor a menor o de menor a mayor, ¿vale? Para ir viendo el número de días que van transcurriendo entre cada una para revisar qué es lo que ha ido pudiendo ocurrir con cada una de ellas, ¿vale? Y al igual que en el caso anterior del análisis de fertilidad, tenemos aquí para revisar pues, con criterios avanzados este análisis de repeticiones. Y ya por último, en esta parte del análisis de fertilidad, iríamos al análisis del intervalo de destete de primera cubrición, que ya al final del análisis de las repeticiones ya nos aparece algo de información en cuanto al número de días, ¿vale? Pues aquí sería un análisis un poquito más exhaustivo, como veis va un poquito gradual, empezamos por análisis de fertilidad, luego de repeticiones, luego intervalo de destete de primera cubrición, en el que vemos pues en función del número de días que transcurre desde el destete a la primera cubrición, también en base a la configuración que ya he indicado aquí en preferencias, ¿vale? Los periodos que tenemos aquí, periodo intervalo de primera cubrición. En cuanto a esas diferenciaciones, que lo ajustaremos al manejo de nuestra granja, pues tendremos los índices también distribuidos, pues, desglosados por camadas, mejor dicho, ¿vale? Y ver los resultados que hemos tenido. E incluso a mayores, pues podemos hacer un análisis por día de cubrición en función del día de la semana, si se tratan de cubriciones de lunes, martes, miércoles, etcétera, para ver la evolución y, como siempre, poder verlo también a modo gráfico cada una de estas informaciones, ¿vale? Análisis muy interesantes que nos ayudarán seguro a mejorar la granja y en los que, sí, ya os digo, si necesitáis profundizar en alguno de ellos, contactar con el SAC para revisarlos, pero bueno, esto es para hacer unas pautas de cómo sería su manejo. Tenemos distintas herramientas de análisis, el triángulo de gestación, que hemos visto en algunas ocasiones, mortalidades y demás. Sí que es cierto que en las últimas versiones ya se fueron incorporando otro tipo de análisis, como por ejemplo puede ser el de resultados de camadas, que a lo mejor han ido apareciendo y a lo mejor se ha profundizado menos sobre ellos, ¿vale? Y vamos a verlos ligeramente ahora.
¿vale? Entonces, en estas tablas, como veis, tenemos aquí respecto de los filtrados sobre animales presentes, sobre una raza, si queremos revisar en un rango de camadas que tengamos personalizado, etcétera, ¿vale? Pues ver de un periodo que tengamos, el de cada una de las cerdas, las distintas camadas que he ido teniendo y los resultados que nos ha dado con todo el listado desglosado por aquí, ¿vale? Entonces, es un informe que nos va a dar de cada una de las cerdas, todas las camadas que tienen y un cuadro bastante sintético que nos va a dar esa información, ¿vale? El periodo, de lo que queramos. Una visión global y demás. Aparte de poderlo revisar de cada una de las cerdas en una tabla comparado con otras, ¿vale? En este resultados por camadas podemos empezar a utilizar ya lo que sean los análisis multicriterio o del tamaño de las camadas, ¿vale? Entonces, más allá de ese resultado por camadas inicial, podemos ver este multicriterio por rango, en el que vamos a ver ahora cómo teníamos esta información. Aquí este análisis multicriterio me va a hacer la misma estructura, ¿vale? En cuanto a filtrado de datos, ¿vale? Se puede filtrar también por suceso, ¿vale? Por la fecha. Y aquí en los criterios podemos revisar los nacidos totales respecto a nacidos vivos y destetados, que es la gráfica que tenemos aquí, ¿vale? Y vemos la evolución en función de las camadas en la que estemos, del periodo que estamos analizando, con las cerdas presentes en este periodo, y lo podemos ver eso de nacidos totales vivos y destetados. Podemos verlo también en cuanto a intervalo de estrés de cubrición, primera cubrición o cubrición fértil, ¿vale? Para cada una de las camadas. Vemos la evolución y el valor que tenemos en cada una de ellas, ¿vale? U otras, pues, como puede ser pues, el porcentaje de fertilidad, por ejemplo, que tengamos en cada una de las camadas, ¿vale? Que esto pues tendría el análisis de fertilidad, pues sería para verlo a modo gráfico diferenciado por cada una de las camadas, ¿vale? Y luego el último análisis de camadas que tenemos sería el análisis del tamaño en cada una de las camadas, que en este caso lo que nos va a dar es una gráfica de evolución de, en base a, en función del número de camadas en las que estamos, ¿vale? El número de nacidos vivos, cómo se nos va a ir reagrupando en función a las clases que nosotros establezcamos por aquí, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí que tenemos un tamaño muy elevado para más de 16 nacidos vivos, lo que deberíamos hacer a lo mejor es reagrupar, y a lo mejor este primer escalón me lo establecería a lo mejor en torno a 12, el siguiente escalón lo hacemos de 14, subimos aquí a 16 y este para más de 18, para que así la gráfica, digamos, se nos ajuste más a la evolución real. Incluso aquí, pues realmente por lo que veo, pues a lo mejor deberíamos haber hasta subido aquí a 15, 19 y vamos por aquí, 20 y en este caso 18, para ver un poquito más la distribución que tenemos del tamaño de las camadas, para que sea más adecuado para ver en qué punto está el grueso, o podemos afinarlo aquí con las distintas clases, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte de resultados de las camadas, sobre todo lo que os indico es eso, que la tabla que tenemos aquí a la hora de manejarla parece un poco así difusa, pero sí que tenemos aquí los distintos conceptos que lo que nos va a permitir es personalizarlo y, como en los casos anteriores, ajustarlo y afinarlo mucho más al manejo, a la situación de cada una de nuestras explotaciones, ¿vale? Muy similar a este análisis de resultados por camada, tenemos aquí los análisis avanzados, en el que, pues, en base a sugerencias, se irán realizando y avanzando distintas gráficas. Así que os animo a que hagáis sugerencias en cuanto a qué tipo de informes serían los que nos interesan, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos un análisis de la edad de la primera cubrición sobre los nacidos vivos, o los resultados de la edad de la primera cubrición, ¿vale? Podemos consultar cualquiera de ellas, ¿vale? Y aquí, como veis, pues eso, tenemos una distribución en cuanto al número de nacidos vivos en base a las edades de primera cubrición, que cada una de las clases, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, se corresponden con el número de días que tengamos puesto aquí, que serían la clase 1, 220 días, la 2, 240, la 3, 260, la 4, 280, que es donde se nos concentra el máximo, ¿vale? Y podemos aquí, pues, afinarlo. Y pues igual, en el caso este, pues tenemos que la clase 1 y 2 realmente no tienen datos, entonces yo bajaría aquí
Pondría que la primera clase sería hasta 250, por ejemplo. Estas las hacemos más desglosadas, 260, 270, 280 y luego ya 300. Entonces, al hacerlo así, la gráfica, digamos, el reparto, la disgregación va a ser un poquito más afinada con respecto a el número de días que realmente tienen cada una de las cerdas en esa primera posición y los resultados de nacidos vivos que tienen cada una de ellas, ¿vale? La distribución que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues, al final, herramientas distintas de análisis, que sepáis que contéis con ellas y que pues, a la hora de analizar resultados, pues que conozcáis herramientas nuevas que a lo mejor en el uso diario no son tan habituales para revisar, ¿vale? Un poquito estas eran las pinceladas que quería dar sobre el programa, pero bueno, quería aprovechar en cuanto a la webinar de hoy para ver algunas cosas que a veces se nos quedan ahí un poquito atrás en el tintero. Por ejemplo, como puede ser de la aplicación móvil. La aplicación móvil como tal, pues la tenemos muy enfocada a la introducción de datos, que es esa herramienta como tal, pero sí que es cierto que de las primeras versiones y demás, muchas veces no se ha vuelto a profundizar en ello, y bien clientes que por desconocimiento, porque directamente no disponen de ella, o quien la utiliza porque no ha sabido que se han incorporado distintas funcionalidades, pues bueno, un breve revisión de un par de funcionalidades para que sobre todo veáis qué situación tenemos. Voy a hacerlo aquí con pantallazos para que sea más ágil y demás, ¿vale? Entonces, bueno, conocéis para que os conozcáis la aplicación móvil. Tenemos aquí una fase de reproducción que es para la introducción agrupada de sucesos. Tenemos la posibilidad de consultar la ficha animal, el seguimiento de la producción, que nos va a dar unos gráficos sobre todo en cuanto al seguimiento de cómo evolucionan los resultados por lotes, etcétera, ¿vale? Y luego ya pues con la incorporación del nuevo módulo GT que veremos en próximas semanas para análisis del post-desteto del engorde. Vale, pues ahora me voy a enfocar en un par de funcionalidades que tenemos aquí desde la parte de fase de reproducción, ¿vale? Tenemos aquí para introducir los distintos sucesos, cubriciones, ecógrafos, partos, tatuajes, localizaciones y demás, ¿vale? Pues una funcionalidad muy útil desde el móvil, que incluso algún cliente nos ha sugerido que apareciera también en la versión de PC, y bueno, pues se está estudiando si a lo mejor incluye en algún momento, ¿vale? Pero que ahora mismo sí que podemos realizar desde el móvil sería esta funcionalidad de lechones bajo madre, ¿vale? Al clicar aquí sobre lechones bajo madre, me voy a abrir esta ventana en la que yo tengo, ¿vale? Esta pantalla en la que yo voy a tener el número total de animales que está en lactación y el número total de lechones que yo tengo, ¿vale? Y luego separado para cada una de las cerdas, indicándome cuándo ha sido su parto y en qué cámara está, el número de lechones que tiene cada una. Entonces, con esto tenemos, lo primero, una planificación muy clara de cuántos lechones voy a destetar próximamente, tengo disponibles para destetar próximamente, ¿vale? Para empezar a planificarme mis lotes de cebo, de transición o lo que queramos hacer, ¿vale? Y luego, aquí en este listado de las cerdas en lactación, con el filtro, ¿vale? Lo que podemos hacer es ir filtrando por cada uno de los lotes para realmente pues esa previsión que tengamos, irlas haciendo con los distintos lotes, sabiendo yo en qué fecha me he entrado, pues ir preveyendo el número de animales que van a salir, ¿vale? Entonces yo filtraré aquí por el lote que sea, ¿vale? Y puedo en cada una de las situaciones que tengamos, pues tendría el número de animales totales. Y luego pinchando sobre cada una de ellas me va diciendo el número de lechones que tiene, y si alguna de ellas tiene alguna baja, pues tendría aquí esa cerda que tiene 14 lechones, pues le puedo indicar, oye, pues mira, es que me he encontrado uno patas arriba, pues por asfixia, porque se han pisoteado, por lo que sea. Puedo añadir el detalle de la muerte, puedo indicar la muerte sin más, indicarle aquí que añado que ha sido una baja más, le pongo 5 lechones y ya está. O bien añadir el detalle de la baja con su fecha, las causas, aplastamiento, cualquier cosa, ¿vale? Incluso pueden incluir pesadas si fuera necesario, ¿vale? Y confirmamos ese dato de tal manera que ya tengo actualizado el número de lechones que hay bajo madre de manera instantánea, ¿vale? Entonces, una herramienta muy útil en nave para ir llevándose el control de las lechoneras. Y luego, una funcionalidad que se demandó al principio mucho y que luego realmente cuando apareció, realmente luego hablándolo con muchos clientes, la desconocían que ya se podía realizar, es realizar la entrada de animales, las altas de las cerdas, realizarlas desde la propia aplicación móvil, ¿vale? Pues estará la opción, la posibilidad, con este icono de entrada,
en el que podemos indicar, pues bueno, indicar una fecha de nacimiento de las cerdas que vamos a dar de alta, la fecha en la que entra, podemos indicar su raza, granja de nacimiento, si tenemos identificativos de marcado, como puede ser pues, la procedencia, el año, etcétera, ¿vale? Podemos modificar aquí y de cada una de las animales, pues poner su número de manejo, el número de manejo que vayamos a tener y luego cualquier identificación, ¿vale? Estos son los datos generales que teníamos puestos inicialmente y cualquier dato adicional que queramos añadir. Firmamos, tenemos aquí el listado de todas las cerdas que hayamos dado de alta, ¿vale? Y confirmaríamos y con ello ya tenemos dada de alta esa cerda a través de la aplicación móvil. Con lo cual, pues oye, interesante para poder desarrollar adecuadamente la introducción de los datos y que el uso de la aplicación móvil realmente no nos va a frenar en nada porque podemos, todo lo que es introducción de datos lo podemos hacer desde el móvil, incluso como veis de una manera bastante ágil, que a criterio de lo que me comentan muchos clientes os resulta hasta más cómodo que hacerlo desde el PC, ¿vale? Pues, bueno, ya para revisar esta funcionalidad y que lo tuvierais en cuenta. Para aquellos que las conozcáis y no conozcáis todas las funcionalidades, pues que contéis con ello, y para aquellos que desconocéis la aplicación móvil, pues también para haceros partícipes de ella. Pues con esto terminamos lo que es la sesión de webinar de hoy. No sé si habrá alguna pregunta por ahí que nos haya podido quedar de alguien que haya sugerido y demás, pero bueno, como os decía, estos son unos tips que han aparecido, que hemos ido realizando para que tengáis un conocimiento en profundidad y perfeccionamiento en esa utilización del pickup. Y bueno, como os decía al principio, pues que este sea la primera webinar de unas pocas que van a venir ahora durante este mes de junio, que intentaremos aprovechar para satisfacer pues eso. En próximas semanas, primero la presentación del nuevo módulo de la GT y económico que tenemos ya disponible desde hace unas semanas, varias semanas ya. Otro destinado al sector porcino ibérico, en el que haremos la presentación del nuevo enlace con el Ceriber. Y por último, pues una presentación de unos mini tutoriales que estamos elaborando para que este manejo y demás, pues aunque las webinars son muy interesantes y demás, pero para que lo tengáis más a mano con pequeños vídeos, pues eso, que van a ir enfocados a reforzar el manejo que tenéis del programa y bueno, en cuanto a distintos criterios, pues eso puede ser revisión de temas de objetivos o índices o elementos más habituales del día a día, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia y no sé si, ya os digo, si habrá por ahí alguna pregunta o algo, pues aprovechad ahora un par de minutillos por si acaso surgiera algo y me decís por aquí. Sí, en el apartado de preguntas que tienen en la parte superior derecha pueden hacer las preguntas que deseen y serán respondidas por Juan Pedro. Por ahora tenemos tres. Una de Ignacio, que nos pregunta: para dar el alta desde el móvil, ¿puede coger la información subida a importación de cabaña? No, realmente no está precargado, porque en la herramienta de importación de cabaña lo que hace es un precargado en un apartado del PC que realmente no está disponible en la aplicación móvil, al menos de momento. Entonces realmente sería para... En el PC y después se sincronizaría. Bueno, y se exactamente. Eso es. Desde el PC, el apartado de producción altas, las prealtas que vamos realizando, las tendríamos aquí en esta parte de la importación de cabaña, ¿vale? Entonces a la hora de hacer la importación de cabaña las tenemos aquí como en prealtas, pero todavía no estarían incorporadas y lo realizaremos desde aquí porque la importación de cabaña es al PC, no hay una importación de cabaña a la aplicación móvil. Vale. Nos pregunta también Juanma: he visto que las ecografías se hacen en la app. ¿Cómo funciona para ir rápido? ¿Las ecografías? Sí, las ecografías, sí. Vale. A ver, estoy aquí con pantallazos porque tenía dificultad para conectar el móvil, pero a ver si desde aquí... Vale. Desde el menú por aquí, el menú principal, como os decía, tenemos aquí la fase de reproducción, ¿vale? Entonces, al indicarle aquí en la fase de reproducción, tenemos distintas opciones y una de ellas sería marcar el ecógrafo. Al marcarlo aquí en el ecógrafo, lo que nos va a salir es un listado de cerdas similar a este, ¿vale? En el que podemos filtrar por fechas, por lotes, por lo que queramos.
Y va a ser tan sencillo en este marcado como ir dándole aquí a la parte de la derecha de cada una de las cerdas que tengamos, y al darle un tick me la marca como positiva y al darle otro tick me la marcaría como negativa, con lo cual es muy sencillo. De hecho, va cambiando el último suceso a ecógrafo negativo positivo y es muy visual en cuanto a la introducción. Si tenéis interés en ello, os llamáis al SAC o a vuestro comercial o a quien sea para revisarlo y os hacen una pequeña demo de cómo funcionaría. No hay mayor problema. Muy bien, es bastante rápido. Comenta también ahora en preguntas que Juanma, que lo ha preguntado. La siguiente pregunta es de Noemí y nos dice: en el seguimiento de lotes, si tengo bandas a 3 semanas, ¿y si paso a 5 semanas? Vale. En el tema de lotes, una de las cuestiones importantes y que al final del manejo es un elemento a tener muy en cuenta es esa configuración de la gestión de lotes, ¿vale? Al inicio de las formaciones, los formadores pues os acompañamos e intentamos dejar eso bien definido, pero sí que es cierto que con el tiempo pues se puede cambiar la forma de manejo por distintos criterios de la granja y demás. Entonces, desde el menú de producción en las preferencias, ¿vale? Aquí tendríamos, lo primero que tenemos que tener es activada la gestión de lotes, ¿vale? Por fecha de destete, por fecha de cubrición, por el elemento que nosotros queramos agrupar los lotes, y en el momento que nosotros activemos esta gestión de lotes, después de guardar, nos va a aparecer este elemento de calendario de lotes. Ya podemos acceder al calendario de lotes, ¿vale? Entonces, este calendario de lotes lo que nos va a dar es la estructura de manejo, pues eso, a bandas a 3 semanas o 5 semanas, no lo recuerdo bien como me has dicho Joaquín, pero bueno, con la configuración que fuera, ¿vale? Y tenemos aquí creadas los lotes ya predefinidos. Si a partir de alguna fecha queremos cambiarlo, es decir, pues ya a partir de la del 28 de julio del 25 quiero modificarlo, añadimos una nueva configuración, y la nueva configuración, como veis, me lo va a hacer a partir de la fecha del último destete, en este caso, que es el 17 de diciembre del 25, me lo va a dar con la nueva configuración que yo establezca, ¿vale? Vale. Esto, sin embargo, o sea, es sencillo, siempre teniendo claros los elementos, pero siempre recomendamos hacerlo junto con algún técnico que os ayude a introducirlo, pues para evitar problemáticas, porque muchas veces a lo mejor está creado el año completo en cuanto a los lotes, porque el programa, en cuanto se introduce un lote, pregenera, digamos, los números del lote de todo el año, ¿vale? Entonces, a lo mejor hay que eliminar los lotes de algún mes o lo que sea que no se han utilizado todavía, y es preferible que estas configuraciones las hagáis, ya os digo, junto con soporte para que os den apoyo a ello, ¿vale? Pero la mecánica sería eso: se puede tener una distribución hasta una fecha determinada y a partir de una fecha determinada cambiar el manejo, pues eso, de 3 semanas a 5 o como queramos. Vale, pues la siguiente pregunta la hace Anthony y dice: yo sí que tengo la app, pero he visto en la presentación que salía post-destete y engorde. Yo no lo tengo en mi móvil, ¿cómo puedo tenerlo? Vale, pues esta es una pregunta que va vinculada a la próxima webinar que estamos hablando. Tener el post-destete o el engorde es un elemento que va vinculado a tener activado el módulo de la GTE, y desde el momento que lo tengamos activado en la versión de PC también nos va a aparecer en la versión de móvil, ¿vale? Y de esta parte del post-destete de engorde podemos introducir también desde la aplicación móvil, como veremos en los próximos días, pues los movimientos y todo lo que podemos hacer a través del PC para estas fases de transición y de cebo, lo podemos hacer también desde el móvil, ¿vale? Pero el hecho de que aparezca este post-destete y engorde, la aplicación, que sepáis que va a ser la misma, igual que en el pickup de PC va a ser el mismo, lo único que en la aplicación móvil aparecen estos dos menús y en la aplicación de PC va a aparecer este menú de GTE, que tenemos su funcionalidad próximamente. Vale, perfecto. Más preguntas que nos pregunta Yolanda. Me dijeron que se pueden cargar de golpe las altas en un XLS, supongo que será en un Excel, la habrán comentado. Dice, ¿lo podrán explicar o en otra webinar? Pues puedo explicar brevemente. Para ver el archivo sería en otra webinar porque ahora mismo no lo tengo aquí a mano, pero básicamente sería del mismo menú que realizábamos aquí ahora, en lo que hablamos de la alta de cabaña, es en el menú de reproducción a dar las altas, ¿vale? Aquí estableceremos los valores por defecto, ¿vale? Y esta importación de cabaña realmente lo que nos hace es coger ese archivo que XLS es un archivo de tipo Excel, ¿vale? En el que van identificados el número de trabajo de cada una de las cerdas, su fecha de nacimiento, la raza,
sexo, están todas hembras, y se ponen unos datos comunes de el albarán, la granja de origen y la fecha de alta, ¿vale? Entonces se hace esa importación y en el momento que se hace importación tenemos aquí los animales en nuestra cabaña, ¿vale? Estaría aquí en el listado de la cabaña y al seleccionarlos aquí, esos animales, directamente podríamos salir aquí el listado de todos esos animales y al darle OK realmente me los incorpora, ya me los ha dado de alta y puedo acceder a su ficha para empezar a introducir ya cubriciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sería un archivo que si queréis os lo podemos facilitar, muy sencillito, es una tabla y realmente a la hora de alimentarse de datos es muy sencillo. Y pues bueno, de alta, pues eso, en muchas situaciones, pues eso, lotes de 50 celdas nuevas, 100 celdas nuevas, bastantes más, que muchas veces se han realizado así y que obviamente introducir de una en una es laborioso, con lo cual existiendo la plantilla, pues es mucho más ágil. Muy útil esta opción, Juan Pedro. Y por último, comenta Ignacio, ¿es posible cambiar la localización de una cubrición ya introducida de alguna manera que no sea una por una? Que yo sepa, no. O sea, una vez que se ha introducido la cubrición, si queremos cambiar en el suceso de cubrición la localización, o bien sería hacer un cambio de localización a otra fecha, ¿vale? Que eso sí que se puede hacer de manera agrupada. En reproducción otros hacemos un cambio de localización, indicamos la nueva localización, la que sea, y de aquí a la hora de seleccionar las cerdas le seleccionaría todas las cerdas que hayan tenido, pues eso, el suceso que haya sido la cubrición de tal fecha, ¿vale? Entraría aquí para que me salieran esas cerdas que estuviéramos buscando, ¿vale? Cogería aquí todas las cerdas. Entonces, todas estas cerdas que hayan tenido esa cubrición en tal fecha, les hago ese cambio de localización, ¿vale? Y ya de esa manera quedaría realizado, pero sería como un suceso distinto, es decir, realmente las cambiamos de la localización que hemos puesto a otra nueva. Como tal, eliminarlo, ese cambio de localización, nada, tenemos que ir en la ficha de la cerda una a una modificándolo, porque no hay nada en la introducción agrupada, o bien sería eliminar todas esas cubriciones con el cambio de localización, que también es una posibilidad, y darlas de alta otra vez, que siendo una cubrición tampoco, o sea, es un elemento bastante rápido. En el listado de reproducción de cubriciones, aquí esto me daría igual. La pantalla de introducción de cubriciones también me sirve para filtrar por una fecha determinada, ¿vale? Voy a ver aquí qué fechas tenemos. Por ejemplo, del 1 de enero del 23, voy a buscar aquí una serie de cubriciones. Vale, entonces tengo aquí todas las cubriciones, ¿vale? Las cubriciones que me aparecen en gris, esas sí que no son modificables porque tienen suceso posterior, ¿vale? Pero aquí yo, cualquiera de estas cubriciones, yo las podría eliminar si fuera necesario, ¿vale? Y yo si me hago un listado, me cojo un listado de cerdas, selecciono todas estas cerdas, las hago un grupo o cualquier cosa y luego elimino esa cubrición desde esta pantalla de introducción de cubriciones y la vuelvo a cargar con el nuevo dato de localización correcto, lo tendríamos hecho. Quizás sería lo más sencillo en este caso. Ahí sí que no me permitiría hacerlo de manera agrupada. Siendo cubriciones, si fuera otro suceso como parto en el que ya tengo que introducir nacidos vivos, muertos y tal de cada una, ya es más laborioso y yo ahí optaría por hacer un cambio de localización agrupada y aunque haya tenido, digamos, un día mal localizadas a las cerdas, darle menos importancia porque si no sería laborioso y la única solución sería ir una por una. Si no, vale, ya os digo, yo eliminaría esto y ya lo haría así. Me comenta Ignacio, que es quien ha hecho la pregunta, que perfecto, que gracias. Y ya solo tenemos una última pregunta, que es de Alfonso, y dice: he entendido que harán una webinar para Ibérico para el enlace a Ceriber. ¿Explicarán otros temas específicos para el Ibérico como manejo, valores objetivos, bloqueos, etcétera? Sí, o sea, la intención es esa, es hacer un recorrido por las necesidades específicas del Ibérico con el programa, en que pues revisaremos esos elementos y cualquier sugerencia que nos puedes hacer. O sea que abiertos estamos, que todavía la webinar está planificada, pero el temario, o sea, estaría abierto a modificaciones. Y eso, aparte de presentar lo que es el enlace con el Ceriber, se presentarán otras funcionalidades que sean de interés especial para
para el tema de Ibérico y, por ejemplo, el tema de los objetivos y alertas, indicaros cómo modificarlo para adaptarlo al sector ibérico, que obviamente pues son criterios distintos. Vale, pues hay una última pregunta, pero bueno, ya se la hago a hacer yo. Cualquier duda o sugerencia sobre esta webinar, ¿vale? La pueden escribir al apartamento de formacion@isagri.com para poder dar sugerencias. Como tú has comentado ahora en la webinar de Ibérico, pues hay una persona, en este caso Ignacio, que dice que quiere hacer alguna sugerencia. Pueden hacerla al correo de formacion@isagri.com, donde la tendremos en cuenta para dicha webinar de Ibérico. Y la webinar de hoy la recibirán vía mail como asistentes, y sin más daros las gracias por la asistencia, así como a ti, Juan Pedro, por la ponencia. Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia y nada, y aquí estamos para cualquier cosilla que necesitéis. Espero que os haya resultado útil el contenido que hemos visto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.